minutos. ¿Cómo es, Consuelo? Yo quería decir algo inteligente. Que sea inteligible por lo menos, ¿no? Mira, no, fuera de broma. Esta madrugada, porque yo veo televisión, o sea, en mi casa no se apaga la televisión. Sí, es así. Entonces, ¿Helen también? No, que ella peleaba. Ah, bueno. En Antena 3, si ustedes tienen la oportunidad, Antena 3 española, dieron un documental de un periodista español que se fue al Japón y persiguió para su documental todas las empresas que están utilizando los robots en Japón. La robótica, la inteligencia artificial, como se le llama, en Japón es para el 2020. No es de que para el 2030, para el 2020 ellos van a tener ya hospitales, restaurantes, casas de familia, maquinarias. Como la película. No, pero es que ya en el caso de Japón, ya en los hospitales, la recesión es atendida por un muñeco. Ya hay clones, o sea, hay un profesor que tiene un clon, ellos están haciendo clones. Capul dice, ay, Dios me libre. Con respecto a mí. ¿Un clon tuyo? ¡No! ¡Ay, Capul, corre! Mira, un clon igualito al profesor, que ya responde, el profesor sentado aquí y el clon de él sentado al lado, y el periodista haciéndole preguntas al clon, y el clon respondiéndole las preguntas al periodista, lo más quitado de bulla, y el profesor sentado al lado mirándolo. Señores, los restaurantes, qué vaina. todo. Entonces, hoy sale precisamente, oigan esto, señores, en el periódico El País Español, una factoría pionera, primera del periódico El País. Una factoría pionera en Europa causa temor a que dañe el empleo. La fábrica de robots que temen los obreros. Se está hablando, este trabajo, que yo los invito a que lo lean, el periódico El País viene dentro del periódico El Caribe, ya va a desaparecer. Sí. Este periódico va a desaparecer porque solamente va a ser digital. La pelea del siglo, el hombre contra la máquina. La apertura de la primera fábrica de robots en Europa reaviva el miedo a la pérdida de empleos humanos. Se está calculando que para los próximos años 60 millones de empleos se van a perder en el mundo y que van a ser ocupados por robots. Y los robots pueden hacer este tipo de programas, ¿no? ¿Ok? Casi. Ya, ese robot que era como el de la máquina, por ejemplo, los carros, tú sabes que hace tiempo que ya hay, que la robótica está en las empresas del ensamblaje de los vehículos, la pintura. No, ya eso es tecnología vieja. Lo de ahora es el robot que inteligencia artificial. Que piensa. Entonces, esto, como nosotros vivimos en esta media isla, que es Yupi, y ahora vamos a bailar el maracumbé, a bailarlo en la punta. Decirle que ya viene en el 2020 la robótica, señores, al nivel. Pero eso es dentro de 2 años nada más. 2 años. Porque ya está en ejercicio, doña. Mira, en el mundo los viejos, pero como Japón ninguno. Sí. Los viejos en una estancia para personas mayores le han buscado a los viejos un robot bebé que ellos le hablan para que no se sientan tan viejos y recuerden cuando ellos eran padres y criaron sus hijos, y le hacen así al muñeco, y el muñeco se le pone y hace y se ríe, yo lo único, y llora, y también hay que dormirlo y todo. Ahí está Consuelo, que no quiere que nosotros nos contraten de que robótica. ¿Qué pasa con nosotros? Mira, Cristian, pero ya la construcción debería ser bien buena. Robot en la industria manufacturera. Número por cada 10.000 trabajadores, año 2016. Corea del Sur, 631, Singapur, 488. Ahí hay todo un listado.
Yo lo que quiero es llamarle la atención. Hay un artículo que yo tengo desde hace mucho, que lo traje, por cierto, lo tengo. Nosotros vimos de espalda que todo dice, eso. cuando se llama la sociedad del ocio, aparentemente. Hacia ahí vamos. La sociedad del ocio. Pero es un ocio, como dice otro, cuando nosotros no podamos, tengamos donde trabajar los humanos. ¿Qué diablo vamos a Yo hacer? fui al ITLA, Consuelo. En Francia, Yo fui al ITLA se trabajan y yo vi un robot en el 35 ITLA, horas. Sí. un robot aquí para labores de recepción. ¿Ok? Sí, esa es la, ya está, y eso simplemente en Japón, ya en los A 12 hospitales. kilómetros. Usted llega a un hospital. Entre Boca Chica y La Ay, Calera. padre. Sí, Consuelo, esa es una realidad. aquí nos Ahora, de convendría- todo eso, doña Consuelo, aquí nos convendría, con por lo ejemplo, único- el desarrollo precisamente de esa no, tecnología, sí. porque aquí, mientras en Francia se trabaja Cuando viene a ver, 35 horas se va a a la poner redondeado semana, un pretur y cuando nosotros vuelve con un robot trabajamos ahí sentado. 45 y 50 horas. Pero fácilmente. espérate, En este país. pero al margen de que si nos conviene como la tendencia es Claro. a la robótica, Sí, a sí. a la inteligencia artificial. Ya Que no Japón están. dijo pero un reportaje maravilloso, ese de televisión Antena 3. Ojalá que lo pudieran pero en el repetir. tiempo, doña Consuelo, yo Fabuloso. he leído, Fabuloso. he visto, y cada vez que uno tiene acceso a Entonces, un lo que se documental, está preguntando, ¿qué vamos a hacer vamos a con hacer? el ocio? Porque el ocio Una buena es reflexión. cuando tú sí, pero trabajas ha habido y tienes cambios. el descanso. Es una El reflexión ocio. muy Y inteligente. Trump Pero viviendo en cuando los tú 80. no trabajas, Y Trump no se viviendo en los llama 80. ocio. Eso se llama desempleo. Entonces, Esa es otra cosa. ¿qué Miren, va a hacer jóvenes. el ser humano frente a la robótica? Punto. No digo más El nada. compañero Dari Terrero está por aquí, Buen del Sol de la aporte, Mañana. Hola. Desde el espacio de 5 a 7. Dari ha estado participando, enviando unos mensajes, participando de alguna manera en una discusión sobre los alcances de la responsabilidad de las instituciones en cambios al transporte. Intran, su instituto, una ley muy amplia que le ampara. A veces han hecho algunos reglamentos, faltan otros. no se ha hecho ninguno. No se ha hecho ninguno. No, Ellos están en dijeron que le proceso. faltan No, y que- No. 31 Hay como reglamentos. 3 o 4 que lo llevaron a la presidencia. 31 reglamentos no se ha hecho no, ninguno. no se han hecho, no, de 44 no se ha hecho ninguno. No, Ni bueno. siquiera el del No. mismo Intran, ni el de la DGC. Entonces, Ni- Es lo que hay. el tema, Bulto. el centro es la Un responsabilidad del Ayuntamiento Intran, que es el centro de la discusión. Incluso Dari, estaba César Cabrera, que es el presidente de la Comisión de Tránsito del Cabildo. Dio clase ayer, Entonces, César, aquí. él hizo algunas explicaciones que chocan con el punto de vista de Dari Terrero, y Dari ha querido venir en vivo. Sí, y yo soy Sí, representante alguna de César explicación. Cabrera en este escenario. Ah, pues Adelante, yo David. pensaba que era representante mío. Buenas tardes. Este charlatán. Compatriota, bueno, buenas tardes. Mira, yo creo que con relación al tema municipal y lo que tiene que ver con la ley, lo que ha ocurrido es que los ayuntamientos perdieron interlocutores válidos en la discusión de la ley y permitieron que la ley le colocara algunas atribuciones, pero no le colocara dinero para llevarla a cabo. Porque dentro de la distribución que lleva la ley, por concepto de multas y contravenciones, los ayuntamientos no le va a tocar un centavo, sino que se va un porcentaje a la Procuraduría y un porcentaje al Intran. Pero con relación a lo que tiene que ver con la administración y cambio de vías, que Y es la el tema que aplicación. nos trae aquí. Sí. Lo que yo entendí es lo que tú dijiste, que los ayuntamientos ya no tienen... No, lo que pasa es que los Y ayuntamientos César decía que sí. asumen una posición prácticamente de coordinación. Es propio que la ley 176-07 establece como una de las atribuciones de los ayuntamientos en el acápite A, ordenamiento del transporte y del tránsito. Ujú. Pero partiendo del orden jerárquico que mi buen amigo Ángel conoce muy bien en términos de las normativas, es una ley orgánica que rige el transporte y el tránsito. Frente a una ley inferior, partiendo de lo propio que dice la ley. No te alejes tanto de nosotros. La ley en su artículo 129 establece uso para cambio de vías públicas, es el tema que nos trae aquí, ¿verdad? Ya. Ninguna persona física o jurídica, pública o privada podrá hacer cambios en las vías públicas que afecten el desenvolvimiento del tránsito. Sin embargo, cuando las circunstancias lo requieran, el Intran o el ayuntamiento correspondiente, en coordinación con DGCET, podrá autorizar. En estos casos deberá establecer señalización adecuada
que garanticen la seguridad en las vías. Ángel, Por favor, párate ahí, Dari, por favor, para que hagamos el ejercicio educativo para la gente. Correcto. Tú vas directo al artículo 129. Correcto. Muy inteligente de tu parte como buen abogado, pero tienes que leer primero el 30. No, porque vamos al 30, primero está el 129. Perdóname, porque la ley, en su estructura, uno tiene que entender las leyes en función de su estructura. Claro que sí. En el capítulo 1 define tal cosa, sí, en el título 1 define tal cosa, en el título 2 define tal cosa. Y la ley se trata de tránsito, transporte, y movilidad y seguridad vial. Correcto. Entonces, la ley en el artículo 30, te lo leo, dice, epigrafiado, servicio público de transporte de pasajeros. El transporte público terrestre de pasajeros, porque está dentro del título, este artículo, del transporte de pasajeros y de carga. Sí. Y entonces trata lo de pasajeros y dice, el transporte público terrestre de pasajeros será considerado un servicio público y de interés público, regulado y gestionado por el Estado a través del Intran y los ayuntamientos. Entonces, cuando va al 129 que tú acabas de leer, oye, te está diciendo que en el caso de transporte de pasajeros y carga, incursiona el ayuntamiento, te lo está diciendo aquí. Ahora, cuando va a la particularidad allá de arriba, las vías, ¿por qué te dice en el 129, léelo de nuevo, en uso caso, de las vías? Nos dice, en caso particular, nadie puede, persona física o jurídica, hacer un cambio de vía ni de tránsito. Pero que son dos temas distintos. No, pero léelo, estamos hablando de transporte. Estamos hablando en el 30 trata de transporte. Sí. Y en el 129 trata del uso de las vías. Son dos temas totalmente distintos. No, patrón, están vinculados. Pero lo que quiero hacer es el vínculo de lo siguiente, patrón, para que usted me entienda. Cuando adelante define que son el ayuntamiento y el Intran que manejan, definiendo los rangos de cada quien, en el nivel nacional, en una carretera, ¿quién incursiona? Claro, en el caso de la Duarte con París, ¿quién incursiona? Entonces, cuando va a ese capítulo, repite el concepto original de la ley. Pero no habla de transporte. Por eso te pone una O. Intran o ayuntamiento. No es que si yo quiero cambiar la calle Guarocuya. No, es que son dos temas distintos. Transporte y tránsito, el cambio de vía. Por ejemplo, en el artículo 330. Lee el 29 de nuevo. El artículo 330, que habla de la jerarquía de la ley. El 129 que tú acabas de leer. Gaby, acércate al micrófono. Sí, está alejando mucho. El 129. Ángel se puede alejar. 129. Ninguna persona física, jurídica, pública o privada podrá hacer cambios en las vías. No habla de transporte, no estamos tocando el tema de transporte. Sigue. El transporte no está en discusión de que los ayuntamientos, por su característica y porque el transporte interviene en sus localidades, los ayuntamientos tengan prerrogativas dentro del marco de la organización del transporte. Incluso en el tema de las motocicletas, es el ayuntamiento que tiene que hacer el registro nacional de transporte de motocicletas. Manda la ley. La ley manda que es el ayuntamiento que tiene que hacer, pero tiene tiene que elaborar el ayuntamiento. Un déficit en ese punto, porque si registra, a ella es al ayuntamiento que hay que pagarle el impuesto de placa. ¿Cómo inicié? Que los ayuntamientos, dentro del marco de su estructura, no tuvieron interlocutores válidos en la comisión y no pudieron gestionar que dentro de las atribuciones que le daba la ley, ellos pudieran tener recursos para administrar esas actividades que van a tener. Vamos a escuchar a un viejo presidente del ayuntamiento. Digo, un presidente viejo. No, pero yo quiero, pero yo quiero leer el tema de las ordenanzas, municipales, que fue el tema que está en el artículo 330. Tiene mucha experiencia y ha trabajado en regulación. Sí, pero este tema es importante, el tema de las ordenanzas, y aquí está Luis José, que fue regidor y es una persona, presidente del ayuntamiento, dice ordenanzas municipales. Esto es importante. Toda ordenanza municipal que contradiga total o parcialmente las disposiciones de esta ley y su reglamento, en las disposiciones del Intran relativa al uso de las vías, se consideran nulas sin efecto legal alguno. Oigan este artículo. Es decir, este artículo dice que toda ordenanza municipal que contravenga las ordenanzas y decisiones del Intran son totalmente nulas. Lo que significa que con relación a cualquier ordenanza que emita cualquier ayuntamiento con relación al uso de las vías, son nulas y el Intran es que va a determinar si cambia una vía o no. Eso no hay que discutirlo. Y Ángel fue diputado.
y ha hecho bastantes leyes con un buen amigo que tenemos en común, ¿verdad? Que contradiga. Que contradiga. Pero siempre y cuando no contradiga lo puede Pero si hacer. si el ayuntamiento determina ¿Tú entiendes? cambiar de vía a una... Dice que Pero contradiga. oiga, doña Consuelo, si el ayuntamiento determina, mire lo que está ocurriendo Sí. en República Dominicana, Sí. que es donde se genera la discusión. Sí. Por un tema de seguridad, los residentes han cerrado residenciales y calles. Sí. Siempre y cuando Sí. la vía que usted cierre no impacte en lo que tiene que ver con el uso de la vía, está todo correcto. No, no está correcto. Tiene que aprobarlo el No, ayuntamiento. pero óigame lo siguiente, Sí. Si el Oiga, ayuntamiento genera una ordenanza en este momento, Sí. cerrando una vía, Cerró y el una vía. Intran genera un estudio que diga que el cierre de esa ya vía, entendí. que el cierre de esa vía impacta en el Pero tránsito, es que el ayuntamiento no lo va a hacer así. Es que lo está porque haciendo. Lo está haciendo así que se genera, ahora. es decir, los cambios, los cierres de Es que hay calles, una mesa de tránsito que lo discute. pero es lo que ¿Tú entiendes? es Eso es lo que yo es lo que entiendo. nosotros entendemos que debe haber. Es que Pero hay. es que no la hay. Sí, sí, sí. Sí está la funcionando. hay, mi amor. Participan DGCET. Ahí está, del PRD Están DGCET, el Sí. empresariado. El principal la parte problema que va a comercial. tener la ley 6317 en términos de su aplicación va a ser con los ayuntamientos. No, el porque los ayuntamiento ayuntamientos... ¿Por qué tú dices? discutirlo. ¿Por qué tú Antes de que dices, intervenga Luis Gaby? José, un No. momentito, ¿Por qué tú Luis dices? José, perdón. Sí. Antes de que intervenga Luis José, para darle pie a la décima. La ley de los ayuntamientos también es una ley orgánica. Sí, Tú sí. hablabas de jerarquía, No, pero decía, sí, es una ley pero orgánica contra no, una no, ley pero menor. sí, pero No, son dos leyes orgánicas. sí, pero la jerarquía de la ley determina que cuando intervienen Orgánicas. dos leyes se aplica el principio de favorabilidad. Y lo que ha ocurrido aquí, eso es lo siguiente que ha ocurrido aquí, que el legislador frente a la inoperancia de los ayuntamientos, la organización del tránsito y del Eso transporte, es ha dicho verdad. vamos a hacer una ley, porque ellos no han podido con esto. verdad. Eso es lo que ha ocurrido Eso con esta sí ley. ha pasado. La Pero no va a poder favorabilidad- el Intran tampoco. No, pero eso está puede. por verse, La y yo estoy de acuerdo favorabilidad contigo. En el mensaje que yo te coloqué, yo te dije, es una locura lo que está ocurriendo con eso, porque la ley debe ser objeto de Luis revisión. José, Luis José. Como tú estás sistematizando el seguimiento No, de está la muy bien, operatividad qué de la bueno que lo ley, estás haciendo. de la ley 6317, me gustaría preguntarte, ¿por qué tú afirmas que los ayuntamientos en la discusión de la ley que creó el Intran no tuvieron interlocutores válidos? Oh, es fácil. Si Es que he perdido el liderazgo. Si dentro del marco de la ley hay los recursos que genere la ley son los que van a sustentar el Intran, no lleva ese, el Intran. Y la ley establece prerrogativas a los ayuntamientos. Ya establecimos que va a tener que generar el registro municipal de transporte, que es el registro de los motoconchistas. de motores. Es decir, el ayuntamiento tiene que hacer esa labor. Pero dentro del marco de todas esas contravenciones que van a generar los motoconchistas, no le toca al ayuntamiento un centavo, porque no se sentó Fedomu en la mesa, en la comisión donde se estaba discutiendo esa ley, a pelear que había que colocar un porcentaje para los ayuntamientos, para que los ayuntamientos puedan generar eficientemente ese registro. ¿Con qué recursos lo van a generar los ayuntamientos si los ayuntamientos están permanentemente quejándose que no tienen un peso? La Es discusión verdad. ahora, la discusión en ese punto, Dari, es la siguiente. Como se tiene pendiente un reglamento para el transporte y la regularización de los diferentes aspectos, para no tener que modificar la ley, se quiere incluir en el pero- reglamento la disposición de que como el ayuntamiento va a levantar el registro de las motocicletas en cada municipio, Ajá. también sea al ayuntamiento que se le pague la matrícula. Porque es imposible pensar que el ayuntamiento va a levantar el registro Sí, de los de los motores motores y, y no que tenga- tú vas a ir a pagar a impuestos A impuestos internos. O sea, no es posible. Sí, pero eso requiere, Ángel, una modificación a la ley. Sí, Porque, por ejemplo, si yo soy motoconchista y la ley no dice que tú me tienes que pero cobrar, los ayuntamientos están afectados de esa situación y también el Intran. claro. Dari, tiene dame un un asunto momento. ¿Cómo no? déficit de ¿Cómo no? dinero. Cristian, permiso, es que tengo aquí. ¿Cómo tú estás desde Haití? Una llamada. Permítame un momentito, que es que la otra vez no pudimos hablar con él. ¿Cómo tú estás? Adelante. Un saludo para todos ustedes, señores. De verdad, hoy quiero felicitar especialmente a las autoridades dominicanas, más a los militares, porque ayer, fue apresada en la frontera la jipeta Homer, placa EB 26985, que dice así en la defensa de adelante, diplomático, República Dominicana, con cargamento de ajo. ¿Cómo? Ay, mi madre. Una jipeta, joven, con En este ajo. momento, te repito la placa de Consuelo, Sí,
ahí, repítela. Anótala. La placa haitiana, que dice así, BB 26985. Pero adelante la defensa de la jipeta dice así, diplomáticos, República Dominicana. Entonces, ¿de dónde es? ¿Haitiana o dominicana? La jipeta es propiedad de Haití porque tiene placa haitiana. Sí. Pero adelante dice diplomáticos, República Dominicana. Dominicanos. Sí. Felicitando a la gente de CESFRON que hicieron un buen trabajo, empezaron la jipeta con varios cargamentos de ajo al interior. Da Consuelo, en este momento hay varios diplomáticos internacionales como venezolanos, mexicanos y colombianos que están utilizando la frontera con jipetas de lujo, diciendo así, servicios consulares, placas diplomáticas, para engañar a la autoridad dominicana y haitiana. Ya. Pero aquí se está utilizando en Haití ese sistema para traficar con droga. Droga. Y por lo tanto, Sí. pido apoyo para la J2, la G2 y CESFRON, especialmente en Jimaní, porque en esa frontera que cruzan varias jipetas a toda hora diplomática, la mayoría de ellas con sentido de pésame, porque son personas que cargan esos vehículos para traer cosas ilícitas desde Haití a Santo Domingo. Mayormente se paran en Arroyo Hondo 1, que se paran esas jipetas de lujo. Por lo tanto, ayer CESFRON hizo un buen trabajo. Pero nada más agarrado una, y deben ser muchas las que pasan. Con el ajo. Bueno, Con el ajo, con droga. Pero el ajo deja más que la droga. Sí. Ahí está los líos. ¿Cómo una jipeta de Consuelo? ¿Cómo una jipeta siendo de Haití tiene una placa que dice así, diplomáticos República Dominicana? República Dominicana. Haitiano. ¿Eso qué quiere decir? Es importante si había una persona de la Capital Dominicana que pueda explicar cómo una jipeta siendo de Haití tiene no puede ser un vehículo vinculado al consulado o a la embajada haitiana aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí hay una explicación a algo que está tapando los ladrones que están en Haití. Pero se supone que son diplomáticos de verdad. Pregúntale, Consuelo. Que si se supone que son diplomáticos de verdad o es mentira o son falsos. La mayoría son falsos, son unos desgraciados, Consuelo, para que me lleve el diablo a mí mismo. Son unos ladrones. No, está bien, pero tú sabes que hay diplomáticos ladrones, que si son diplomáticos o si no son o diplomáticos. Se disfrazan de diplomáticos. Exacto. Bueno, ¿qué pasa? Tú sabes que aquí en Haití no se puede revisar los vehículos de los diplomáticos según la concesión de Vietnam, pero ya la autoridad dominicana, hoy ya está Consuelo, en Santo Domingo, está dando muchas pistas, muchas tareas de detectar a esas personas que cruzan, porque fíjate, aquí en Haití es prohibido totalmente de tocarle a la puerta a un diplomático siendo él andando en la jipeta. La frontera no. Ahora qué pasa, la frontera en Haití se está utilizando varias jipetas de toda marca, de toda clase, para cruzar droga, cocaína y ajo. Droga, cocaína y ajo. Gracias, Galvez. Gracias desde Haití. Señores, el periodista Galvez diciendo que jipetas de lujo con placas diplomáticas haitianas, hasta nos dio una BB 20985 de Haití, pero que dice diplomáticos dominicanos, cruzan ajo y droga por esa frontera. Dari, vamos a redondear, vamos a terminar, Dari Terrero, Ángel, Luis José. Solamente para complementar, yo te pregunté si ciertamente se dio ese ausentismo en términos de la presencia o la participación de los ayuntamientos en la elaboración y discusión de la ley. Pero esa misma situación se ha prolongado en lo que tiene que ver con el proceso de aplicación y elaboración de normativas y reglamentos que tienen que ver con la ley. Yo creo que el Intran ha estado haciendo esfuerzo de coordinar algunas acciones con los ayuntamientos, pero propiamente es una labor difícil, partiendo de la manera populista como se manejan los ayuntamientos en el término de la designación de sus funcionarios. Para organizar el transporte y el tránsito en República Dominicana se requiere responsabilidad. Y FEDOMO no está haciendo, no ha cumplido. Bueno, si está haciendo, no se percibe.
no se percibe. Yo creo que debe haber una acción mayor de que FEDOMU, como órgano no rector, sino que trabaja mancomunadamente con los ayuntamientos, ha tenido que generar una mayor acción con relación a lo que tiene que ver con la ley. Pero yo entiendo que el mismo proceso económico de la ley es que no ha permitido que ellos se integren. El hecho de que ellos no tener, eso le va a generar una carga en términos económicos al ayuntamiento. Los ayuntamientos entienden que no, yo no voy a bregar con eso. Porque responsabilidades y funciones, pero no perciben los ingresos que va a generar. Que yo digo lo siguiente, si esa ley se aplica en algunos artículos como tiene que aplicarse, esa ley genera más recursos que el turismo de República Dominicana. En términos económicos, nosotros tenemos 4 millones de vehículos aquí. Tenemos 2 millones de motocicletas. Y esa ley regula todo lo que es movilidad, lo regula. Sí. Es decir, aquí se va a colocar multa hasta los peatones. Sí. Es decir, si usted hay un puente peatonal y cruzó por abajo, tiene una multa. Digo, si se lleva a cabo. Es decir, bueno, si no se transa. Gracias. Yo creo que este es un tema está muy bien, ese muy aporte, interesante. Sí, es un aporte importante. Muy bien. Y hay que seguir discutiendo esto y picando con y hay que hacer vistas avanzar. Pero no es posible regular el tránsito, el transporte, la vialidad de pasajeros, de peatones, la movilidad sin los ayuntamientos. No es posible. No, imposible. Ni pensar. Es que no es posible. No es posible, pero está pasando. Y yo insisto, Dari, y la ley no lo plantea. Bueno, Dari Guerrero, compañero de Sol de la Mañana. Los impuestos Trump a China. Pero es un trompoloco. ¿Qué diablo es? Ayer Leonel Fernández en el artículo decía, y vuelve y le da para atrás. No, exacto. No, Leonel está llamando a Leonel, cuidado, te pueden quitar la visa. De nuevo un liderazgo racional y sensato. Lo previó eso. Leonel, ¿y qué hacemos? ¿Le hacemos rolo o nos peinamos? En cambio, fuera, Mauricio.